Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a invitarle a que busque en la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 5. Vamos a leer un versículo nada más. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Hasta allí leemos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a compartir, hermanos, un tema siempre de teología cristiana. Vamos a ver el capítulo número 3 de la doctrina de Cristo. Y le vamos a poner un subtema, hermanos, y el subtema es: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Resulta, hermanos, que los judíos llevaron a Jesús al pretorio desde la casa, hermanos, del sumo sacerdote Caifás hacia el gobernador llamado Pilato. Era de mañana, dice la palabra, y los judíos que llevaban a Jesús no quisieron entrar, hermanos, al pretorio, porque al entrar ellos supuestamente se contaminaban, hermanos, y no iban a participar de la fiesta de la Pascua que se avecinaba. Entonces dice la Biblia que salió Pilato, hermanos, de la casa o del pretorio y les preguntó a los judíos y les dice: ¿por qué causa traen a este hombre? ¿Cuál es el delito que ha cometido por el cual ustedes lo traen a este lugar? Los judíos le dijeron a Pilato: si este hombre no fuera malhechor, no lo hubiésemos traído a tu presencia, o no lo hubiéramos traído a ti. Entonces les dijo Pilato: ¿por qué no se lo llevan ustedes y lo juzgan conforme a sus costumbres, conforme a su ley? Y los judíos le dijeron: a nosotros no se nos es lícito darle muerte a nadie. Observe desde un principio el pensamiento de sus propios hermanos. Pilato le dice: llévenselo y júzguenlo ustedes conforme a su ley. Ellos dijeron: nosotros no tenemos permitido darle muerte a nadie. Entonces dice, hermanos, la palabra que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces viene Jesús y le hace otra pregunta y le dice: ¿dices esto de parte de ti mismo o alguien te lo ha dicho? Entonces Pilato le dice: pues mira, yo no soy judío. Tus propios hermanos, los de tu propia raza, es que te han traído a mí. Yo no sé. Entonces Jesús le dice: mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es terrenal. Ahora bien, cuando Pilato escucha eso, volvió a salir a donde estaban los que lo habían llevado, los judíos, y le dice: miren, yo no encuentro ninguna falta para condenar a este hombre.
Yo no encuentro en él una falla o un problema o alguna falta para poder condenarle. Pero ellos insistían, ese hombre es un malhechor. Hablaban de Jesús. Entonces, Pilato les dice, miren, siempre existe la costumbre de que cuando se va a celebrar la Pascua, yo suelto a uno de los presos. Y les dice a Pilato, ustedes quieren que yo les suelte al rey de los judíos, y todos dijeron, a ese no lo sueltes. Ese hombre es culpable. Suéltanos a Barrabás. Y la palabra dice que Barrabás era ladrón. Todos al unísono dijeron, hermanos, suéltanos a Barrabás. Jesús debe ser condenado. Ese hombre es culpable. Entonces dice la Escritura que volvió a entrar Pilato, hermanos, al pretorio y le vuelve a preguntar a Jesús, entonces tú eres el rey de los judíos. Ahora bien, cuando el Señor Jesús estaba dentro de aquel lugar, dice que los soldados del gobernador entretejieron una corona de espinas y se la pusieron, dice, en la cabeza de nuestro Señor Jesús. Imagínense ustedes, entretejieron, hermanos, una corona de miles de espinas y se la ponen en la cabeza de nuestro Señor Jesús, y ese montón de espinas se insertan, hermanos, en la sien de nuestro Señor Jesús. Imagínense la reacción del rostro del Señor después que le ponen esa corona de espinas. Aparte de eso, dice que le pusieron un manto de color rojo oscuro y dice que le golpeaban en su rostro, le daban de bofeteadas. Entonces, vuelve Pilato y sale una vez más a donde estaban los judíos y les dice una vez más, yo no encuentro nada por el cual acusar a este hombre. No encuentro ninguna razón para hacerlo. Lo que voy a hacer es que lo voy a traer. Y después, hermano, que los soldados del gobernador pusieron esa corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor, le golpeaban en el rostro y le pusieron ese manto de color escarlata. Entonces dice que sale primero Pilato y Jesús lo traían los soldados romanos y les dice, yo voy a sacar a este hombre. Y cuando Jesús sale, hermanos, el versículo que leímos, les dice Pilato, he aquí el hombre, aquí está. Ya ese hombre llamado Jesús, que había entrado con su cuerpo sano a aquel lugar, con su cuerpo físico intachable, cuando él venía hacia afuera, ya empezó el Señor a sentir los primeros golpes y los primeros sufrimientos, hermanos, en su rostro, en su cuerpo, en su vida, por salvar al mundo pecador. Aquel Jesús que entró, hermanos, físicamente hablando, ya no era el mismo.
ya venía golpeado por los soldados, ya venía con aquella corona de espinas que se le habían incrustado en su cabeza, y a su rostro, hermanos, estaba cubierto de sangre, el rostro de nuestro Señor Jesús. Imagínense los pensamientos del Señor en ese momento. En los pensamientos del Señor en ese instante, aunque no pareciera, pero estaba usted y estaba yo. En los pensamientos del Señor, sufriendo o empezar a sufrir el martirio, hermanos, pensando en nosotros, todos los pecadores. Entonces Pilato, cuando saca al Señor, le dice: miren a los judíos, aquí el hombre, aquí está este hombre. Ahora bien, veamos por la palabra del Señor quién es ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Porque probablemente, hermanos, en el mundo existan miles de personas que todavía no se den cuenta en realidad quién es ese hombre. Quizás conozcan la historia porque la han escuchado, pero hay muchas personas que no saben en realidad quién es ese hombre que murió en la cruz. ¿Quién es ese hombre que fue abofeteado y que fue golpeado, hermanos, por la causa del pecado de la humanidad? Entonces veamos quién es ese hombre. ¿Quién es ese hombre, hermanos? ¿Y qué es lo que tiene de especial para el mundo? ¿Qué tiene de especial para la humanidad ese hombre llamado Jesús? En el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, encontramos una de las mejores explicaciones de quién es ese hombre. Isaías capítulo 9, verso 6, hermano, encontramos una de las mejores explicaciones de quién es ese hombre. Ese hombre que cambió la historia del mundo. Ese versículo, el profeta Isaías nos explica en 5 palabras quién es ese hombre y por qué es el hombre más maravilloso de la historia del ser humano. Ese versículo de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos dice, hermanos, que ese hombre es admirable. Nos dice que ese hombre es consejero. Nos dice que ese hombre es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. Bendito sea el Señor. Ese es ese hombre que sufrió, hermanos, ese terrible tormento por salvar a la humanidad. Entonces vamos a estudiar, hermanos, estos cinco nombres que encontramos en este versículo de Isaías 9:6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En primer lugar, ese hombre es admirable. ¿Por qué ese hombre llamado Jesús es admirable? Dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué ese hombre es admirable? Porque ese hombre dejó su trono de gloria
y me vino a sacar a mí de la pobredumbre del pecado, de la escoria del pecado. Por eso ese hombre llamado Jesús es admirable. ¿Y por qué solamente Él es admirable? Porque nadie de los seres humanos puede hacer semejante cosa como la que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dejar su trono de gloria por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es admirable porque ningún, hermanos, hombre dejaría todo por venir a sacarnos de la condición en la cual estábamos, del pecado, de la escoria, de los vicios y de tantas cosas en el cual el diablo somete al ser humano cuando vive sin Dios y sin esperanza. Ese hombre es admirable. ¿Por qué? Por dejar su trono, dejar su comodidad, dejar su grandeza y todo lo hermoso y divino, hermanos, que es el paraíso de Dios, por venir a una tierra llena de maldad, tener que vivir en medio de hipócritas, en medio de borrachos, en medio de ladrones, en medio de brujos, en medio de endemoniados, en medio de asesinos, en medio de acusadores falsos. ¿No cree que es admirable el Señor? Tener que dejarlo todo por venir, hermanos, a un lugar de lodo cenagoso. Y todo el Señor lo hace por amor a usted, por amor a mí. Por eso el amor de Dios es admirable. Por eso dice Isaías, hermanos, que ese hombre, ese niño que iba a nacer es admirable. Porque es admirable todo lo que el Señor hizo, dejar todo lo que le mencioné por venir a estar en medio de nosotros, los seres humanos, que no somos tan buena pieza que se diga. Por eso el Señor es admirable. Ahora bien, y aparte de eso, tener que lidiar, hermanos, con creyentes cobardes, tener que lidiar con creyentes miedosos, tener que lidiar con mundanos, con creyentes oportunistas y rebeldes y ladrones. ¿No cree que es admirable todo lo que el Señor dejó por venir a estar en medio de todo esto? Es admirable. Eso yo, hermano, lo admiro de mi Señor. Admiro el amor tan grande con el cual el Señor se hizo de manifiesto a nosotros. No es lo mismo que nosotros como humanos le digamos a alguien: yo te amo, solo de palabras. Pero el Señor nos demostró y nos demuestra a nosotros con hechos la grandeza de su amor. ¿Quién de los seres humanos dejaría todo por alguien? El rico no tiene valor de dejarlo todo por el que no tiene. No lo hace. Y si el rico, hermanos, o el acaudalado le da algo al que no tiene, le da de lo que le sobra. Le da de lo que le sobra. El Señor no nos ha dado a nosotros de lo que a Él le sobra. Él lo dio todo por nosotros. Todo por nosotros. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús.
Ninguno de los seres humanos puede hacer eso. Porque no tiene el ser humano ese amor ágape, el cual, hermanos, tiene nuestro Dios. A ver, de los seres humanos, nadie está dispuesto a amar a aquel que no lo ama. El amor del ser humano es condicionado. Si tú me amas, yo te amo. Si no, no. El amor de Dios no es así. Por eso se llama amor ágape, amor sin interés. Y nosotros los seres humanos, todos amamos por interés, a lo que sea. Todos lo hacemos por interés, a lo que sea. Dios no. Nuestro Señor Jesús se entregó todo sin reservas. Escuche este dato. En el año 1936, Eduardo VIII, rey de Inglaterra, dejó su trono por amor a su amante estadounidense, divorciada 2 veces. Eso es amor admirable, pero no se puede comparar con el amor de nuestro Señor Jesús. No se puede comparar, porque este hombre, hermanos, según la historia, dejó su trono allá en Inglaterra, lo dejó todo por venir a buscar a su enamorada a Estados Unidos. Pero era un trono terrenal. Pero el trono que nuestro Señor Jesús deja, hermanos, no es cualquier trono. Es el trono de los cielos, por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree, hermanos, que alguien, hermanos, o por decir lo siguiente, más en estos tiempos, si un jovencito, hermanos, se casa con una señora mayor que es acaudalada, ¿cómo le podemos llamar a eso? ¿Será un amor admirable ese? Ese no es un amor admirable. O una jovencita se casa con un señor mayor, acaudalado. ¿Será un amor admirable ese? Ese no es amor admirable. Amor admirable es aquel que los dos empiezan a construir su patrimonio desde cero. Ese es amor admirable. De lo contrario, no, se llama amor por interés. Pero el Señor no se entregó a nosotros por causa de ese amor con interés, no, un amor puro, un amor propio, un amor sin reserva. Y, a ver, cuando el Señor, hermano, vino a nosotros, ¿qué de bueno tenía usted que darle al Señor? ¿Qué de bueno tenía yo que ofrecerle al Señor? Si dice la palabra del Señor que nosotros con nuestra maldad, con nuestro pecado, con nuestras culpas, dice que éramos una podrida llaga, desde la cabeza hasta los pies. Éramos una podrida llaga. Si usted es lo que es hoy, es por causa del amor de Cristo. Es por causa de ese perdón, de ese amor, de esa entrega que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nosotros como seres humanos no somos capaces de construir nada sin el amor de nuestro Dios, sin el respaldo de nuestro Dios, sin la presencia del Señor. No somos capaces de hacerlo. Entonces, nuestro Señor Jesús es admirable porque lo dejó todo a cambio de nada. En segundo lugar, ese hombre, hermanos, es consejero. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice:
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Son tantos los desafíos que enfrentamos en la vida que no hay nada mejor que tener un buen consejero. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando no sabemos cómo seguir en el camino, en toda situación de nuestra vida, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos dice. Dice Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En la boda de Caná, cuando el Señor estaba ahí, había sido invitado con los discípulos y también su madre terrenal, María, estaba en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que se había terminado el vino. Entonces María se acerca al Señor y le dice: se ha terminado el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no se ha llegado mi hora. Entonces viene María y le dice a los que servían: miren, hagan todo lo que Él les dijere. Hagan todo lo que Él les dice. Ahora bien, en esta mañana preguntémonos nosotros: ¿estoy haciendo todo lo que Jesús me ha dicho que haga? ¿Está haciendo usted lo que Jesús le ha dicho que haga? ¿Ya empezamos a hacer algo de lo que el Señor nos dice que hagamos? ¿O estamos a medias haciendo lo que el Señor Jesús nos dice que hagamos? María le dijo a los que estaban, hermanos, allí sirviendo: hagan todo lo que Él les dice. A nosotros también tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesús nos dice. Entonces dije, ese hombre es consejero. En problemas difíciles que hay en la vida, no hay nada mejor que tener un buen consejero. Y qué mejor que nuestro Señor Jesús, que nos aconseja con su palabra, nos muestra el camino, nos da la visión para poder caminar por el camino correcto, hermanos, a través de su palabra. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué mejor consejero que nuestro Señor Jesús a través de su palabra bendita? Bendito sea el Señor. Consejero. Número 3. Ese hombre es Dios. Dice Tito capítulo 2, versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, su palabra en Isaías dice que ese hombre es Dios. Y aquí, hermanos, en Tito 2:13 nos está diciendo: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús no solamente es hombre, Él es Dios hecho hombre. Él decidió tomar forma de siervo para morir en la cruz, hermanos, por cada uno de nosotros. Y aunque muchos, hermanos, pueden negar su divinidad, ese versículo en Isaías nos dice claramente que el Mesías que vendría no sería un hombre cualquiera. No sería un hombre cualquiera. Ese hombre, hermanos, era Dios mismo hecho carne. Bendito el Señor, Dios mismo hecho. Porque mucha gente, hermano,
niega la divinidad de nuestro Señor Jesús. Dicen que solamente fue un profeta nada más. Dicen que solamente fue un líder entre los terrenales. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesús, hermanos, así como era 100% hombre, también, hermanos, era 100% Dios. Cuando Jesús, hermanos, va a la cruz, cuando Él muere, hermanos, y es sepultado, todo eso lo hizo el Señor como hombre, como ser humano. Porque si hubiese sido, hermanos, solamente Dios, Dios no muere. Jesús no hubiera muerto si hubiese sido solamente Dios. Pero estando en la condición de hombre, Él muere en la cruz y es sepultado en la condición de hombre. Pero cuando Él resucita de entre los muertos, Él resucita como Dios. Porque el hombre no puede resucitar sino solamente por el poder de Dios. Entonces Jesús cuando muere, muere como hombre. Pero cuando Él resucita, resucita con su divinidad, con su poder que caracteriza, hermanos, al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Número 4. Ese hombre, hermanos, es Padre eterno. Dice en el Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Dios, dice, hace habitar en familia al desamparado. ¿Cuántas personas desamparadas, sin padre, sin madre, sin familia habrán en el mundo? Usted siéntase privilegiado, porque Dios le ha regalado una hermosa familia. Dios le regaló sus padres, si ya no los tiene, pero un día los tuvo. Dios le regaló una esposa. Dios le regaló un esposo. Le regaló unos hermosos hijos. Y a los más mayorcitos les ha regalado unos hermosos nietos también. Siéntase privilegiado. Pero hay gente en este mundo que no tiene familia, que no tiene hermanos, que no tiene padre, que no tiene nada, que está desamparado. Pero dice aquí que Dios, nuestro Padre eterno, hace habitar en familia al desamparado. Dios lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ese hombre dice que es Padre eterno. Y vamos a decir que es nuestro Padre eterno. Y ese Padre eterno, hermanos, todo mundo lo necesita. Todo mundo lo necesita. Hace algunos años llegó a una ciudad un hombre buscando a su hijo llamado Pedro, el cual tenía 20 años de no ver ni saber nada de él. Ya que este hombre, hermanos, se divorció de la madre de su hijo y había emigrado a un país muy lejano. Y como no sabía cómo poder contactar a su hijo, se le ocurrió una brillante idea. Y es que dice que la brillante idea fue pegar en todos los postes de la ciudad una nota que decía lo siguiente. Decía: Pedro, soy tu padre. Te estoy buscando y quiero conocerte. Y quiero darte un abrazo y decirte que te amo. Te espero esta tarde en el parque central de la ciudad a las 3 de la tarde. Y para sorpresa de aquel padre de familia, cuando él llega a las 3 de la tarde al parque central,
de aquella ciudad, dice que se llevó la sorpresa que habían miles de Pedro esperándolo. Esto nos denota, hermano, la necesidad que el ser humano tiene de un padre. La necesidad que el ser humano tiene de un padre, del Padre eterno. Los que nos crecimos y habitamos en familia y tuvimos a un padre, qué maravilloso, hermanos. Tener a alguien a quien acudir. Bendito sea Dios por los hijos que enterraron a sus padres ya siendo muy ancianos. Qué maravilloso es. Yo hubiese querido, hermanos, tener esa gran oportunidad de haber enterrado a mi padre y siendo viejito. Pero el que tuvo esa gran dicha, hermano, no se lamente porque ya se fue con el Señor. Ese viejito le entregó sus mejores años a usted. Le enseñó, lo instruyó. ¿Y sabe cuáles son los lamentos que quedan? Que fuimos pésimos hijos con ellos. Y nos damos cuenta hasta hoy que ya no están. Por eso el que tiene su padre, el que tiene su madre, aunque esté viejito, cuídelo lo más que pueda. Lo más que pueda. Para que el día de mañana no se lamente, sino le dé gracias a Dios, Señor, porque me diste 80 años a mi padre, 90 años, 100 a muchos. Entonces el mundo tiene necesidad de un padre eterno, porque Él hace habitar en familia al desamparado. Entonces, hermanos, los que han tenido esa dicha, maravilloso, hermanos. Mire, cuando hay problemas, aunque uno ya esté viejo, necesita el consejo del Padre. Hay problemas en la vida, hermanos, que uno aclama la ayuda de ese anciano, de ese viejito. Usted que tiene vivo a su padre todavía, a su madre, platique lo más que pueda con él. Ellos tienen muchas experiencias que nosotros no las hemos pasado por ahí. Y cuando las pasemos, probablemente ellos ya no van a estar. Aprovechemos, hermanos, los que tienen en sus viejitos, aprovechenlo lo más que pueda. Aproveche lo más que pueda. Entonces este relato dice que aquel padre de familia, cuando llegó al parque central de la ciudad a las 3 de la tarde, habían miles de Pedro esperando por el abrazo de ese padre. Hay momentos en la vida, hermanos, que como necesitamos un espaldarazo. Y el que no tiene padre, el que no tiene nada, tiene que refugiarse en nuestro Padre eterno, en nuestro Señor Jesús. Él dice su palabra que hace habitar en familia al desamparado. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesús. Jesús, hermanos, es nuestro Padre eterno. Él cuida, hermanos, de tus necesidades. Él se preocupa por nuestras angustias. Somos sus hijos. Si nosotros nos sentimos solos o desamparados, debemos de recordar que Jesús es nuestro Padre eterno y Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Quinto y último lugar, ese hombre, hermanos, es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Dice Juan capítulo 14, versículo 27, que dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy.
Y yo no la doy, dijo el Señor, como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que da el mundo? Es pasajera. El que es vicioso, hermano, alcohólico, se siente pero bien bonito mientras tiene el alcohol adentro. El que es drogadicto se siente con una gran paz mientras tiene, hermanos, la droga en su cuerpo. El que espera, hermanos, aquí en San Miguel el carnaval, tiene paz un par de semanas. De ahí vuelve a decaer, se le fue el gozo, se le fue la paz. El que siente paz para los tiempos de Navidad y fin de año, mire, amanece en enero, el 1 de enero, como que pasó un fogarata encima de él o de ella, que fue la paz. Pero el Señor dice en su palabra que no es de esa paz la que Él nos da. La paz que el Señor nos da, hermano, perdura para siempre. Esa paz interior que nos hace sentir a nosotros confiado en lo que hemos creído, confiado en el Señor, confiado en lo que Dios es capaz de hacer por cada una de nuestras vidas. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor es una paz diferente, es una paz distinta, personal en la vida de cada quien. No vaya a esperar usted y vaya a estar orando para que haya paz en el mundo. Eso nunca sucederá mientras el Señor no haya, hermanos, hecho algo de lo que dice en su palabra que tendrá que hacer. En la tierra siempre habrá guerras, siempre habrán tribulaciones. Así está escrito en su palabra. Y si usted está orando para que haya paz en el mundo, usted está orando en contra de lo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Paz en el mundo no habrá mientras este cielo y esta tierra no hayan hecho cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, por la paz que usted va a luchar, que yo voy a luchar, es por la paz que yo voy a tener en mi alma, en mi corazón, paz conmigo mismo, paz con Dios y paz con los que nos rodean. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. Entonces el Señor, hermanos, Él no viene a nuestra vida para hacernos la guerra por nuestros pecados. Él viene a nuestra vida para darnos la paz que nadie nos puede dar. Ese es el Señor. Porque los seres humanos, cuando vemos fallar a alguien, hermanos, lo sepultamos más de lo que el diablo ya lo sepultó. El Señor no viene a hacernos la guerra por los pecados que cometemos. Él nos viene a ofrecernos una paz. Viene a ofrecernos tranquilidad. Viene a ofrecernos la vida eterna. Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido solamente a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor y le damos gracias por este tiempo que Dios nos concede. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a tu nombre, Señor, por tu misericordia, Dios mío, que tienes de nosotros. Nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual tu palabra dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Que cada uno de nosotros, Dios mío, podamos acercarnos más a tu presencia y que tu Espíritu Santo pueda convencer y convertir al hombre de pecado, de juicio y de justicia, pueda reconocerle a usted, mi Señor, como el único y suficiente Salvador de su alma. Bendice a este pueblo reunido,
tu gracia, tu presencia y tu misericordia, Señor, esté con cada uno de nosotros. Que tu palabra, Dios mío, haya entrado a nuestros corazones, quede haciendo eco en ellos mismos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos cada día a poder, Señor, vivir tu palabra. En el nombre